Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 16º capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos a los amigos de País Lobo y de las radios, Radio Sago, Radio Despierta y Radio Mía. Oye, llegó la primavera y vamos a ver si el Consejo tiene nuevos aires, si es que han cambiado los ánimos adentro. Tenemos harto de qué conversar. Les cuento que Rocío fue a ver la cocina. Tenemos aprobaciones polémicas de las cuales conversar. En fin, mucho para ponerlos al día. Así que de todo eso y más vamos a conversar hoy y les presento a quienes me acompañan. ¿Cómo estás, querida Rocío Gambra? Muy bien, Alicia, con harto que conversar el día de hoy para decantar todo lo vivido, que es bastante. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Muy bien, justamente quiero saber que me cuente la Rocío cómo se ve la cocina por dentro. ¿Cómo son No las la afuera, quiero salchichas? cómo se hace la salchicha. Eso quiero entender un poco yo. Y también no lo ven los que están viendo las imágenes, pero nos acompaña en el audio porque va manejando Lorenzo Miranda. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, Alicia, buenos días a los auditores. Y yo, la verdad, no necesariamente quiero ver cómo funciona la cocina. A mí me interesa más el resultado. Yo soy enfocado en el resultado. Así que, pero de todas maneras, seguramente vamos a compartir algunas ideas súper interesantes durante el día de hoy. Sí, mira, fue una conversación que tuvimos la semana pasada en donde nos planteamos exactamente ese mismo dilema que estamos diciendo. Es bueno saber cómo se hacen las cosas y había opiniones divididas y Rocío dijo, yo sí quiero saber, porque a mí me interesa el proceso y me interesa también el resultado. Así que, como chica aplicada que es, ella se fue a Santiago y fue al consejo, así que partamos por eso, Rocío, partamos por tus impresiones. ¿Qué te pasó a ti? Algo conversamos nosotros en el otro programa y todavía tenía las ideas como, había mucha información, dijiste, muchas emociones, estaba todo muy revuelto. ¿Lograste decantar un poquito? Sí, mira, ¿sabes qué? Lo primero que le dije después del primer bloque, porque son 3 horas de puros diálogos, de alocuciones, cada uno va justificando por qué va a votar qué cosa, sin decirlo propiamente tal, yo voy a votar a favor o en contra, sino metiendo algunas cuñas en particular. Por ejemplo, de lo que recuerdo, Soto hablaba principalmente, el comisionado hablaba del el tema de tratar de llegar a acuerdos, habían otros expertos también que, porque también tienen espacio específico para los expertos, cada grupo tiene distinto, cada bancada tiene distintos tiempos de hablar, y hacían puntos constantes sobre cosas que querían que quedasen remarcadas. eh, Estaba Litín, que hablaba de cultura, que es de izquierda. Había una que hablaba de aguas constantemente, otra hablaba de educación también, bastante, como remarcar esos puntos. Durante 3 horas eran estos, muchas conversaciones, y de ahí era, después de escuchar todo eso, fue como, en verdad, aquí no hay diálogo. Esto es cada uno centrarse en su trinchera y de aquí no vamos a avanzar mucho. Esto, como que en la primer choque es como, ¿cuál es el sentido de hacer todo esto? Y después, hoy día ya, 2 días después de haber escuchado todo esto, como que ha ido decantando y entendiendo un poquito más porque cuáles eran las otras alternativas. O sea, si no se escuchaban en ese minuto, si no efectivamente decían lo que tenían que decir para todo el mundo, porque antes habían tenido las comisiones, donde efectivamente ahí supuestamente ha habido bastante diálogo, había habido escrituras conjuntas, y después llegaban acá y de repente no se mantenía esa sensación de volver a las trincheras. Es como que cuando estuvieron en las comisiones tenían distintos representantes de cada uno de los bloques. Tenían que conversar. Entonces estaban como el uno a uno. Habían varias donde, por ejemplo, yo conversaba con Nancy Carola, que le doy las gracias por haberme invitado al consejo. Em, Habían 4 de convergencia social, por lo tanto había uno en cada comisión. Cuando vuelven al plenario, era como que se volvieran a encontrar con su sector, con su barra, con sus amigos. Entonces ahí como que volvieron a esa trinchera de esto es lo mío, versus el otro, en las comisiones más pequeñas donde habían instancias de diálogo y de acuerdo y de lo que sea, pero ahora volvieron y se acordaron más o menos de por qué estaban en cada una de esas trincheras. Y eso fue bastante notorio.
Entonces, a nivel de plenario era muy difícil ya que se llegara a cualquier acuerdo. Yo creo que la principal razón es esa, o sea, la sensación pues, esa, de que esto es lo que hay. Y solamente 4 personas que en este minuto están haciendo, hay como que están en duda, puede haber alguna duda de qué es, que puede haber algún cambio. Pero las cosas más controversiales yo creo que ya están votadas, ya están zanjadas, y lo concuerdo muy bien con Lorenzo. Después de esa sensación abrumadora de decir, ya que cada uno está en su nicho y no se van a mover, bueno, cuando salí de todo esto fue como, ok, lo que necesito ver ahora son cuáles son los artículos, porque es bastante difícil seguir la votación en las salas. Tienes que ir con los papeles y con toda la cuestión para poder entender lo que está pasando. Es cuáles son en las cuales llegaron con acuerdo con mayor a un 33%, que esas generalmente son con acuerdos de los 50. ¿Cuáles son aquellas, me parece, donde me gustaría hacer doble clic? Es aquellas donde tienes 33 a favor, que son los del bloque de Republicano más Chile Vamos, pero que tuvieron 17 abstenciones. Yo creo que esas van a ser bien relevantes, porque esas, de lo que conversaba con algunos con asesores, me decían, son aquellas que llegaron a acuerdo en las comisiones de cómo se escribían, pero que no se votan a favor por parte de un sector porque no están escritas como ellos les gustaba 100%. Entonces ahí votan, se abstienen porque es muy costoso votar en contra, porque están de acuerdo con el fondo, pero la forma en la cual escrito no era exactamente como ellos querían. Entonces se abstienen. Creo que esas son súper relevantes de poder ir analizando. Y estos dos conjuntos de normas que ya están votadas con total unanimidad y con abstenciones de un sector, creo que nos podrían dar una lógica más de resultado, como dice Lorenzo, de cuánto apoyo hay, cuánta transversalidad tiene este proceso constitucional. Mm. Oye, Lorenzo, ¿tú crees que esta cosa de trinchera, como dice la Rocío, se está expresando en las normas y esto se está alejando ya de una constitución? Porque hablamos en algún minuto que la constitución de los expertos parecía por lo menos constitución. ¿Qué te parece hasta el minuto lo que se está aprobando a ti? Sí, no, oye, dos líneas de comentario. La primera, la dinámica que explica Rocío es la dinámica habitual, digamos, del trabajo en cualquier órgano legislativo de este tipo, donde verdaderamente se hace el trabajo en las comisiones. Posteriormente, cada uno de los comisionados, de los diputados, de los senadores, vuelve a su bancada, conversan sobre qué es lo que se discutió y toman un acuerdo político, ¿no es cierto?, del sector. Y posteriormente todas estas alocuciones, discursos, etcétera, que son los mismos que existen en el Parlamento y que después son los que quedan en las actas que uno estudia, ¿no es cierto?, cuando estudia lo que se denomina la historia fidedigna del establecimiento de la ley, son básicamente discursos que ya están prehechos. Es decir, en ese momento es muy difícil, se produce a veces, pero es muy difícil que se produzca un cambio de decisión en la votación. Por lo tanto, esa es la dinámica habitual. Respecto a lo que decía Rocío en relación con las normas que se votan, donde hay abstenciones, claro, hay un espacio ahí de negociación posterior, pero en términos prácticos concretos, esas normas están o aprobadas o rechazadas con las abstenciones o sin las abstenciones o con los votos en contra. No produce una diferencia práctica que haya abstención o no. Lo que sí es que, claro, si yo estuve de acuerdo con el contenido sustantivo de una norma, pero no me gustó la redacción, me abstengo y queda el espacio, como todavía hay algunas instancias, digamos, de negociación, queda el espacio para que yo pueda aprobar esa norma en la medida que la redacción o alguna cosa que yo quiera se ajuste. Y respecto a la pregunta tuya, Alicia, en relación con si esto es una constitución o no, yo, bueno, creo que de todas maneras este es un texto eh, en un sentido técnico formal bastante coherente, ¿ya? Pero en términos sustantivos, yo creo que hoy la transversalidad está instalada en el rechazo, ¿no es cierto?, en la no aprobación, más que en la idea de estar de acuerdo con el texto que se está redactando. Personeros de derecha, de distintas sensibilidades que hay en las derechas, se están manifestando por una posición bastante decidida ya
por la idea de no aprobar el texto, desde el senador Iván Moreira, eh, a, a- a las alertas que están colocando personeros de Evópolis, y también a personas que no son del mundo político, sino que son más bien del mundo empresarial o gremial, como César Barro, que ha venido escribiendo ya un par de columnas y particularmente la última, donde es bastante crítico y bastante duro de lo que está pasando. Esta es sin duda un texto constitucional con un sello republicano, republicano no de república, sino que republicano del Partido Republicano. Por lo tanto, habría que decir que es partisana, ¿no es cierto?, que es partidista, eh, y que es difícil que adquiera un carácter de transversalidad. El cambio que se tendría que producir en las etapas que quedan es muy importante y no se visualiza que se pueda dar. De aquí vendrá otro análisis, que a lo mejor lo pueden hacer ustedes, desde el punto de vista del costo político que esto puede significar para, sobre todo para José Antonio Kast, que ya viene cayendo sostenidamente en las encuestas, y yo creo que no tiene forma de revertir esa tendencia, ¿eh? Pero bueno, ojalá que yo esté equivocado en el sentido de que sí se alcancen acuerdos mayoritarios. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Lorenzo respecto al impacto que esto tendría para republicanos en su devenir político. O sea, lamentablemente, esto lo que acarrea es dos cosas. Primero, que Kast empieza a diluir sus opciones presidenciales, y segundo, que el Partido Republicano también diluye su efecto en el futuro mediano y largo plazo del país. No tiene ser un partido que va a ser inocuo en el futuro, porque esto le va a costar muy caro. Si este proceso se rechaza, como se está ya muy bien explicado por eso, se percibe así, hay bastante, las encuestas lo ordenan así y no se ve una luz positiva al respecto, lamentablemente vamos directo a que esto se rechace, y el costo político lo va a pagar el presidente Boric, republicanos, y la carta presidencial de ellos, que es José Antonio Kast. Ese es el costo político directo. Esto es lo que van a pagar esta cuenta. Y por su parte, obviamente, aquí también están las cuentas alegres, que están viendo este mapa político, los otros partidos, Chile Vamos en general, y no sé ahí lo que uno percibe. O sea, quizás la señora Belén Matei, voy a decir una palabra súper dura, le convenga que ocurra esto. Esto es súper duro, pero esto es política. Y por otro lado, también aquellos que están esperando también, que ya están saturados del desempeño del gobierno de Boric, presidente Boric, que lamentablemente no le ha ido bien, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, son datos objetivos, la economía también anda bien. Entonces, claro, hay mucho desapego con el gobierno de Boric. Por tanto, también, ¿qué le importa que el presidente Boric firme este proyecto, cierre este proceso constitucional firmando la cuestión política como presidente? No, no le interesa. Entonces, claro, la evidencia, lo que se ve hoy día es que va directo al fracaso este proceso. Ojo, el 7 de noviembre se cierra, ¿cierto?, esta etapa. Es cierto, ¿cierto, Alicia? Por tanto, quedan 45 días para esta etapa. Y el 7 de diciembre, o sea, 75, a ver, Sí, eh, sí, sí. 67, 75 días más, se acabó. Estamos muy Pero encima. Y si no se ve y se hay rechazo transversal de este proceso, lamento, yo soy bastante optimista en general, y yo siempre lo he dicho, quiero que se cierre este proceso. Necesito que se cierre este proceso, pero de esta forma, no se va a cerrar, lamentablemente. Es que tengo un contrapunto ahí, porque a la luz de lo que se ha votado, llevamos en este minuto 7 plenos, ¿ya? ¿Mm? Y se han votado 321 artículos, de los cuales se han aprobado el 69%, o sea, bastante aprobación. Y de esos 221 que se han aprobado, 106 han sido por unanimidad. O sea, la mitad de los artículos que se han aprobado son por unanimidad. Ustedes me dirán, bueno, son las cosas que son como bastante obvias y que no hacen ningún ruido, pero las otras se han aprobado no con los votos de republicanos, porque republicanos por sí mismos no pueden hacer nada. Tiene que tener los votos de la derecha. Por lo tanto, esta puede ser una constitución con un poquito de sello de republicanos, ¿verdad? Pero aprobada por bastante mayoría de la derecha en sí. Entonces, si es que el público se identifica con esas cosas que son como polémicas que estamos hablando, que son las que le dan el sello republicano, y la gente dice, mira, no la encuentro tan mala, porque, mira, voy a poner el primer punto polémico, que yo sé que aquí no estamos de acuerdo, que tiene que ver con el tema de las contribuciones. Entonces, ustedes me dicen,
eso no debería estar, qué sé yo, pero a mucha gente le va a hacer sentido. Y si tú me dices, pero si tú ni siquiera pagas contribuciones, bueno, entonces si yo no pago, para mí el efecto es neutro, pero si en algún minuto tuviese que pagar, me protege la Constitución y no voy a pagar por mi primera vivienda. Entonces a mucha gente le puede hacer sentido. Lo mismo de la capacidad de elegir el sistema de salud, por ejemplo. No te restringen a elegir uno, sino que te dicen queda abierto. Entonces, son como cosas que capaz que no hacen daño en mucha gente y se pone en la posición de quizá mejor la pruebo y así quedo con la posibilidad después y no me obligan. Entonces, yo pondría ahí una alarma. Solamente digo, no la encuentro tan sesgada como se pretende caricaturizar en algunas partes. ¿Lucio? Ya, aquí sí, es que quiero precisar, Lorenzo, en lo que había dicho y asociarlo con lo que está diciendo Alicia. Cuando yo hablaba de en los artículos que habían sido votados con mayoría, pero con abstención a la izquierda, no me refería a que hubiesen cambios posteriores, sino me refería al análisis posterior para ver qué tan partisana era realmente la constitución que se estaba proponiendo finalmente. Va más en la línea con lo de la Alicia, en el análisis del resultado. Y yo creo que en este minuto la sensación es la misma que al menos yo tuve estando ahí. Esto es la constitución de republicanos. Y lo que tú estás diciendo, Alicia, no estoy de acuerdo contigo porque creo que aquellos de la derecha que están votando igual que republicanos. No, en general, no, esas cosas que eran distintas, el costo para ellos es muy alto y la presión de republicanos es altísima en esas cosas que son más controversiales. Por ejemplo, yo estuve ahí cuando se estaba votando el tema de, de las contribuciones. Y Correcto. en ese minuto, en ese artículo, vinieron todos, estaba la Ruth Hurtado, estaba aquella, estaban todos metidos en la tribuna, mirando cómo se iba a votar. Se votó este artículo y desaparecieron todos de la tribuna. Entonces, en esas cosas que son tan relevantes, efectivamente están. Todavía no logro entender el grado de relevancia. Yo creo que no son inocuas. Yo creo que efectivamente que tú puedas o no puedas votar, que a lo mejor tú no pagues contribuciones en este minuto, sí afecta los presupuestos y sí afecta las formas de cómo tú estás diciendo las platas después, ¿cachai? No creo que haya una política pública que no genere impacto en la vida de cada uno, a lo mejor no es directo, pero sí indirecto, y eso hay que tenerlo en consideración, y vamos a ir al detalle de cada una de las cosas después. Pero en este sentido de si la constitución es partisana o no, yo creo que todavía estamos todos como con muchas de estas guatas del empuje que está metiendo republicanos y José Antonio Casta específicamente para que se aprueben las cosas que ellos quieren que se aprueben. Y ahí Sí, es donde oye, estoy de acuerdo con Lorenzo. ¿Mm? sí, yo también, bueno, tengo necesariamente que disentir de lo que plantea Alicia, porque, a ver, ese análisis que hace Alicia es el mismo análisis que se hizo en el proceso anterior, ¿ya? Porque efectivamente es probable que, incluso voy a exagerar, un 97% de una constitución podría ser hasta aprobada por una unanimidad, pero bastan dos, tres, cuatro o cinco normas que por errores, en mi opinión, de estrategia, esto lo he dicho varias veces, tácticos, ¿no es cierto? Yo llevo a la discusión materias que no era necesario discutir, pero las llevo porque mi convicción de que el mundo debe funcionar así es tan profunda que necesito que estén ahí. El mejor ejemplo de eso es el cambio de una palabra en el artículo referido al derecho a la vida del que está por nacer. Una palabra. Entonces, la constitución vigente que permitió la existencia de la ley de aborto en tres causales, señala que la ley protege la vida del que está por nacer. Y republicano, junto con parte de la derecha, obviamente, porque si no, no se habría podido cambiar, eh, toma la decisión de cambiar la frase del que, o la palabra del que, por de quién está por nacer. Cambiar del que está por nacer por quién está por nacer, se diga lo que se diga, es un cambio sumamente relevante. En el análisis técnico es probable que después de un nuevo litigio ante el Tribunal Constitucional se llegue a la convicción de que la norma de aborto en tres causales puede seguir vigente, pero se va a abrir, de esto no tengan duda, si es que se llegara a aprobar esa norma, se va a abrir nuevamente la discusión constitucional respecto del aborto en tres causales, con todo el impacto y la carga moral, ¿no es Mediática, cierto? Mediática, etcétera. Entonces,
cuando uno dice, mira, es que esta constitución no es tan partisana porque al final esto es re parecido a lo otro, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y para qué lo pidieron cambiar entonces? Si es igual que lo que hay, ¿para qué lo cambia? Lo cambia precisamente porque quiere un sello de su ideología y de su identidad. Sí, mira, lo que pasa también es que si no es que yo esté feliz, a mí de verdad me molesta lo que está pasando. O sea, si vemos que nos estamos encajonando, como bien explicado Lorenzo, en esta idea partisana o en estos rincones, ¿cierto?, ideológicos, no va a fluir, no va a fluir. Y justamente se levantan, o sea, oye, fíjate que el tema, más allá de que sí o no, el tema de las famosas contribuciones, es un flanco político mediático que lo único que hace es alimentar el rechazo. ¿Que por qué motivo? Claro, el personaje que es rico, que tiene una casa propia, no va a pagar contribuciones. Y ahí empieza el debate y se abrió un flanco, más el tema justamente de retroceder en las tres causales, dado ese cambio, lo complicado de Lorenzo. Claro, justamente es alimentar el rechazo. Son flancos políticos que quizás, eh, estrategia, sí, estrategia. Oye, a ver, ¿en qué punto son críticos distintos a esto que pueden cambiar el país para mejor, no para peor, y de un punto de vista constructivo? Pero el país, no mi visión política, el país. Y ahí donde está el punto de inflexión respecto a cómo se maneja esto. Lamento decirlo, que si republicanos no entiende esto, va a fracasar el proceso. Yo, con lo que estoy viendo hoy día y con lo que Rocío acaba un poco de explicar respecto a la tensión que existe en esta cocina, que a mí me gustan las cocinas en realidad, no es que molesten, pero lamento decirlo que no, creo que ese arrinconarse en su ideología no va a funcionar. Lamento decirlo de esa forma. Pero, Alicia, yo lo lamento harto. pero si mi punto no es ese, mi punto es que esto no se puede decir que es republicano si es que republicano solo no puede hacer nada. Y si me dicen es que los están presionando, oye, bueno, en la política hay que tener carácter, pues. O sea, si es que yo no estoy de acuerdo con esa norma, voy y no la apoyo sencillamente. Y así lo ha hecho Gloria Hood en un par de ocasiones, lo que le ha costado harta capotera. Pero bueno, de eso se trata cuando tú tienes una postura que quieres defender. Entonces, eso es lo que yo digo, que no es republicana solamente. Encuentro injusto que tengan que hacer pagar a republicanos por algo que ha apoyado toda la derecha en muchas normas. Y lo que estoy diciendo no es que yo esté de acuerdo o no en que se cambie la palabra qué, para qué, no, sino que a la gente le puede hacer sentido. Y si a la gente le hace sentido, es probable que lo vote a favor. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, yo no la doy por muerta todavía. Siento que están tocando teclas que son sentidas para la población, que el poder político no ha sido capaz de resolver. Entonces la gente va a decir, prefiero que me la dejen puestita ahí, porque ¿sabe qué? Yo no confío en que después usted me dice que esto es materia de ley, pero resulta que la ley no lo ha resuelto. Y así está. Es que ese es el tema. Eso fue lo que más vi. La desconfianza y los miedos. Todos los que hablaban siempre desde los miedos. Miedo de que de que el Estado vaya a pasar por arriba mío, miedo de que el privado vaya a pasar por arriba mío. Y de ahí, cada uno atrincherado en los miedos, es donde no salían. El tema más allá de republicanos o de la derecha, claro, Renovación Nacional y la UDI en general se han plegado a, como dicen, el baile que está, la música que está poniendo republicanos, y han sido 4 los que han estado ahí los votos en duda, que es el Uchans, Gallardo, Hood y Becker, que solamente en el tema de las contribuciones Becker votó distinto, y Gloria Hood ha votado en otras cosas también en contra de, absteniéndose o derechamente en contra de cosas como, por ejemplo, el de la huelga de las Fuerzas Armadas y de orden, que también ahí hay un tema como bien relevante, porque decían que, que tiene que ver con, oh, se me acabó el tiempo, así que lo voy a tener que contar después. Sí, no se nos acabó el tiempo. Solamente vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta Rocío nos sigue contando. Espérennos. Muy bien, fue una pausa cortita, ¿cierto? Bueno, había quedado Rocío contándonos respecto de lo que ella sintió en el tema de las conversaciones y dijo que estaba todo muy guiado por el miedo y la desconfianza. ¿Cómo es eso, Rocío? Sí, el miedo de lo que les decía, que en el caso republicano es que el Estado sea tan grande que nadie te defienda, que entonces ahí quieres de alguna manera dejar esto trabado, porque si, ¿a qué le voy a reclamar? ¿A la FIFA? Si es que el Estado me pasa a llevar, por ejemplo, con la deuda histórica de los profesores, por ejemplo, esa es una cosa clara donde el Estado pasó a llevar a las personas y no tienen forma de haber reposición
con esto. Y por otro lado, el caso de la izquierda es qué pasa con cuando el privado me pasa a llevar a que el Estado es el garante de eso. Entonces, ahí es donde están constantemente en choque y la desconfianza. O sea, decían, y lo escuchaba por ambas partes, decir, los que sean heredables, por ejemplo, los fondos tienen que quedar zanjados porque yo no confío en que el Estado no me los vaya a quitar. Entonces, y por otro lado decía, el derecho a huelga, no confío en que las personas lo vayan a hacer o haya un nivel de sindicalización distinto, entonces tiene que quedar súper zanjado que esto se puede hacer y súper acotado. Decía, oye, pero en otros países se hace tanto que hay sistemas de pensión garantizadas desde el Estado, etcétera, pero los fondos, si los cierras, no pueden ir directamente al Estado. Bueno, es un tema de confianzas y de cómo nos ponemos de acuerdo en estos peores resultados. Entonces, lo que yo decía era respecto a gendarmería, de orden y gendarmería, porque ahí la derecha votó en contra, votó a favor, de hecho, de que las Fuerzas Armadas y de orden puedan hacer huelga. Y es bien interesante ese punto, ¿ah? No me Que eso se gusta, vota a favor. ¿Ah? no me Y, gusta. y yo creo que podemos analizarlo, pero sé que Lorenzo quería decir algo con esto al respecto y no me quiero quedar con el micrófono todo el rato. Oye, sí, mira, bien preciso. Lo que plantea Rocío en relación con las desconfianzas es, diría yo, el hilo conductor de esta obra, ¿no es cierto?, que empezó con el proceso constituyente anterior y que ha continuado en este proceso. El proceso anterior estuvo dominado por la centroizquierda y con que los motivó a la construcción de un texto maximalista, muy extenso, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Se invierte por el voto popular, ¿no es cierto?, el control respecto del órgano constitucional y nuevamente es la desconfianza la que marca el proceso. Yo quiero que esta bandera mía quede clavada aquí porque no confío que posteriormente esto se vaya a sostener. Entonces la pregunta que habría que hacerse es ¿desconfianza en qué? Desconfianza en la política, porque la política, entendida como el proceso, ¿no es cierto?, en el Parlamento de diálogo y de construcción de normas comunes, no es capaz de resolver problemas. Llevamos una buena cantidad de años avanzando, eso es cierto, en lo económico, pero hay otra serie de materias que son demandas sentidas de la sociedad en distintos aspectos. Podría incluso ser el tema de que la primera vivienda, los adultos mayores, esté exenta de contribuciones, lo que sea, pero la política no es capaz de dar esa solución. Entonces, cuando yo llego a un órgano constitucional, me quiero evitar ese riesgo y coloco la norma sobre el aborto entre causales, porque además quiero pelear eliminar ese aborto y no quiero que haya abortos sin causales, coloco la norma en las contribuciones, coloco normas respecto de los estados de excepción constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Lo conversaba con el abogado constitucionalista, profesor de Derecho, Gastón Gómez, en un seminario que él vino a hacer a Puerto Montt a fines del proceso, cuando terminó el proceso anterior, digamos, y él decía, hay que proceder con un cierto grado de inocencia en este proceso. Hay que confiar, porque si no confiamos, bueno, va a pasar lo que está pasando. ¿Y cómo vamos a confiar? Pues si son las mismas personas. Héctor, ¿qué crees tú al respecto? Y yo me quedé con otro tema, perdón, yo me quedé pegado en el tema de lo que planteó al tema de la huelga. Ah, Pero es que para mí, ¿por qué hay incidentes? Hay un hecho histórico aquí, Lorenzo me puede ayudar. El año 31, 1931, la escuadra chilena sublevó por una rebaja de sueldos. ¿Ustedes sabían eso? Y hubo un combate entre la Fuerza Aérea chilena y la Armada de Chile. ¿Te acuerdas, Lorenzo, del gobierno de Montero? Y esto fue Así es, dramático. señor. Fue dramático porque justamente un tipo de sindicato de marineros de Chile que enfrentó al gobierno de la época con la escuadra. Y eso en realidad creo que a Chile como le da vergüenza, nadie lo recuerda, pero es así. Ustedes revísenlo, 1931, escuadra se subleva por una rebaja de sueldo, porque Chile estaba en la época de la crisis grave, digamos, del tema del salitre, a nivel Sí. global, etc. Entonces, Oye, Héctor, dos datos históricos súper cortos, pero en el dale, mismo sentido. El ruido de dale. sables también tiene su mismo También, origen. ¿Ya?
supuestas demandas, ¿no es cierto?, por, bueno, el Congreso termal, ¿no es cierto?, el Congreso que tenía todos los privilegios, y unas Fuerzas Armadas que estaban deprimidas. Y el último alzamiento del general Bió en las También, postrimerías del gobierno de Frey tiene el también. mismo fundamento. Ahora te dejo seguir con tu argumento, porque yo creo que vamos a No, estar de acuerdo en perfecto. lo que vas a decir. Mire, ¿y sabes qué? Hoy día en Chile existe el derecho a huelga en Gendarmería. Gendarmería, si no mal recuerdo, son 22.000 funcionarios y tienen armas. Y eso es lo que no me pone nervioso. Perdona que ese es mi lado débil. No me gustan las armas a mí y yo veo una huelga con armas donde, por ejemplo, la ANFUP, que es el principal órgano que sindicaliza a los gendarmes, tiene 7.000 asociados. Entonces, por eso a mí, ese artículo, si es así, no. No y no, no. No, Sí. no adscribo a la Constitución política si ese artículo se toma de esa forma. No me gusta. Basta con gendarmería, pero no puedo permitir que las Fuerzas Armadas puedan tener derecho a huelga. No, no me parece. Acabo de Es que explicar, perdóname, hubo tres crisis que yo me acordaba de una. Bien, bien, Lorenzo, gracias, porque son tres crisis políticas hoy día que hemos tenido con armas por temas económicos de las Fuerzas Armadas. No me parece. Que existe un golpe de Estado, pero es un siniestro político grave en el futuro, porque sí, tú dejas lo escrito, pasan 30 años y veremos qué pasa. Por eso a mí me complejiza, ese tema a mí me complejizó. ya mira, eh, esa fue de cierta polémica también, ¿eh? Por dos razones. Una es que Gendarmería pasa a tener carácter constitucional porque entra a las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces ya estuvo Gendarmería haciendo presión para que no se aprobase esto, porque le quita el derecho a huelga que tiene Gendarmería. Entonces, ya que lo menciona, va por ese lado. Ok. Segundo, después que terminó esta elección, esta votación, se pide la palabra a los de izquierda y le dicen a Beatriz Evia, ¿no quisiera rectificar usted su voto, ya que esto es respecto a las huelgas y las Fuerzas Armadas? Y ella señala que en el capítulo de las Fuerzas Armadas esto se volvería a tocar específicamente. Y a mí de los asesores cuando estaban en la tribuna me dijeron, no, esto no es así. Así que si Lorenzo tiene más información, si no es para el otro programa, donde ya vamos a tener bastante más detalle al respecto, me gustaría poder entender qué fue lo que pasó, porque estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Las Fuerzas Armadas y de Orden no deberían tener derecho a huelga. Las huelgas son súper complejas porque finalmente tú tomas de rehén a ciertas personas que no tienen arte ni parte en la negociación. Estoy pensando, por ejemplo, en una huelga en el registro civil o cosas así, o en el hospital. Los que pagan al final son las personas que tienen que ir a atenderse y no tienen ninguna capacidad de influir en el resultado de las negociaciones. Por lo tanto, igual son materias súper complejas el tema de las huelgas, opino yo. Tiene todo un desarrollo que habría que tratarlo con bastante cuidado. Los quería llevar Es a... que en este caso, Ali, en el caso de las huelgas, también se aprobó que no tienen derecho a huelga ninguno de las que son de abastecimiento, de salud y nada de eso, no tienen derecho a huelga. Claro, En el, y las otras se población. restringieron a materias de negociación colectiva, o sea, mientras haya una negociación. Sí, pero a ver, tanto en este proceso como en el anterior, estaremos todos de acuerdo que no por poner una línea en la Constitución la realidad va a cambiar, ¿no es cierto? Esto no es realismo mágico, sino pongamos al tiro que todos seamos felices y nos ahorramos todo el trámite, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, obviamente eh, todo lo que está escrito ahí tiene que ser implementado después. Hay disposiciones transitorias que dicen que el presidente de la República tiene que enviar proyectos de ley en el plazo de cierta cantidad de años. Hay alguno incluso en el tema de las contribuciones, corríjanme, pero no lo tengo a la vista, pero me pareció que eran 6 años, o sea, desde aprobada la Constitución. ¿Mm? Son 6. Claro, 6 años que se tendría que estudiar este tema, son cosas que de pasar van a pasar muy en el largo plazo y que van a estar en manos de los futuros congresistas, la implementación de esta constitución. Ahora, si se rechaza, el destino de este tema también va a estar en manos del Congreso. Entonces, ¿no les parece a ustedes que se torna súper relevante de ahora en adelante quiénes van a ser los congresistas? O sea, el sistema político, para mi gusto, es donde deberíamos tener la lupa puesta ahora, porque de ello va a depender, por anga o por manga, lo que pase de ahora en adelante, se apruebe o se rechace este texto, ¿no? Estamos todos callados. Pensé que Lorenzo iba ¿Y a sabes querer qué? decir algo. Todavía estoy ¿sabes qué? Quedé enrabiado recién. Lo debo reconocer.
me tosté un poco, perdona, lo tengo que decir. Se me Bueno, está pasando el... esta semana que viene se va derecho a eso que tú estás señalando, Alicia, el sistema político. Y yo pensaba, mientras veíamos el tema de los miedos, si es que esta constitución queda bien armada, lo que se define esta semana, y no sé si vieron, bueno, si es que queda bien armado y efectivamente son capaces de hacerse cargo de los miedos, va a depender de cómo se vote el sistema político esta semana. O sea, si somos capaces de hacer algo robusto y poner las reglas del juego lo suficientemente robustas para que pueda hacerse cargo después, entonces yo creo que cualquier cosa que pase se podría arreglar bajo esa sala, con esa sala de máquinas. En el caso de lo que tenemos ahora, la sala de máquinas está bien hecha para la polarización y para no llegar a acuerdos y para hacer parlamentarismos de facto. Sí, lo que Entonces, ese pasa, era el principal problema. perdón, lo que pasa es que lo que un poco afecta a esto es este famoso modelo del péndulo. Cuando estamos en un modelo pendular, ¿cierto? Genera esa tensión y también genera ese nicho, esa ideología de nicho que se arrincona y no sale. Entonces, claro, y finalmente genera también resquemores. Y yo no sé si, bueno, yo creo que el aliño de esto y es clave, ¿ah? Y lo dijiste, lo dijo bien Lorenzo, lo dijo bien Rocío, los miedos. Fíjate como en el caso mío, cuando se tocó el tema anterior, me generó un ruido fuerte porque yo, dado la historia que tenemos, nos afecta. Entonces, pero yendo al tema político, eh, lamentablemente hemos visto los últimos años que no fue capaz el sistema político de administrar una crisis. No lo administramos bien, porque llevamos atrapados 4 años en una crisis, que nació No, el 19. pero eso no es una crisis, pues, Héctor. Yo creo que ¿Cómo que no? el problema, no, yo creo que el problema está en que no has podido resolver los problemas básicos de las personas. Y eso te lleva a una crisis. Pero para poder administrar una crisis, yo creo que llevamos solamente, lo voy a poner al revés, llevamos solamente ¿Ya? 4 años en esto. Pero cuando se quebró la vez pasada, tenemos 50 años y todavía estamos pegados donde mismo. Entonces, si vemos los 4 versus 50, yo creo que 4 años es poco para resolver crisis profundas y yo creo que ahí sí el sistema tiene algunas cosas que decir, pero nuevamente depende de la voluntad de las personas que están y de los políticos de turno, de cómo van a dar las salidas institucionales a las distintas crisis. Pero Sí, es cómo que tú resuelves los problemas en el día a día es lo que te va generando las crisis. Y eso es donde estamos metidos, porque en el a día a ver, día la sala de máquinas depende mucho de la voluntad. entiendo justamente cómo evoluciona bueno, los elementos que impulsan la crisis, ¿cierto? Pero la pregunta que te puedo hacer hoy día, llevamos 4 años en esta etapa de crisis, ¿cierto? Pero, y te pregunto, ¿los problemas de base que generaron la crisis están mejor que hace 4 años? ¿Están más resueltos? Ese es el problema, el Alicia, no. se mueve la cabeza No, nomás pues y no no te están estás viendo No, yo decir. siento que resueltos. no, si yo No comparto el tema de están Marisa, yo siento que no. Entonces, resueltos. entonces estamos caminando sobre una delgada, un delgado, digamos, hilo con algunos riesgos. Estamos en la cornisa. Porque evidentemente, si no se han resuelto los problemas de base que originan y gatillan este actual momento político del país de 4 años, donde estamos con una tensión, dado que creemos o pensábamos o estábamos convencidos o llegamos al punto de que la solución es cambiar la constitución política, perdóname, yo siento que no estamos avanzando. Si voy a lo que generó el conflicto o el problema, evidentemente eso está peor que hace 4 años, peor. Y es Ay, eso a mí también lo que y lo sumo, ¿ah? Creo que hoy día ni el presidente Boric, ni quien sea el que venga, se va a hacer cargo de eso. Espérate, Porque pero lamentablemente, espera, ¿estamos déjame peor hacerle que de hace poco ya. 4 años? ¿Ah? ¿Estamos peor que hace 4 años? Yo creo que no. ¿Tú dices que no? Espérate, fíjate una cosa. A ver, salud, educación, pensiones. ¿Cuál es el cambio que hemos tenido en vivienda. esos elementos? Vivienda, perdón. Si yo, no es que yo sea, a ver, yo no estoy ni a favor ni de Frente Boric, ni a favor de Kast, ni Matei. No, yo creo que son datos. Sí, la crisis está, o sea, yo me duele porque siento que nuestro país tiene elementos que para Latinoamérica son potentes respecto a nuestros vecinos. Tiene una historia republicana bueno, aparte de 73, ¿cierto?, de un manejo efectivo de su historia, de una economía que iba creciendo, es cierto, con mucha cantidad de personas que se quedó atrás. Pero yo pregunto, ¿hemos sido capaces de ir a recoger esos dolores de esas personas? Vivienda, salud, educación y
perdóname, y cuidando el crecimiento, si eso es más allá del presidente Boric, si no el presidente Boric, es el país. Y es eso lo que digo, oye, todavía no resolvemos lo que generó la crisis. Ya, pero espérate, vamos por partes, pues, porque yo creo que es una cosa de guata. A ver, cuando tú estás Sí, viendo una correcto, película, lo tomo, la pero película en espérate. sí, pero espérate, es que la película en sí genera mucha tensión, pero depende todo del final. Y aquí estamos todavía en un proceso de bastante tensión y tenemos que ver cuál es el final para ver con qué sabor, si es que efectivamente lo logramos hacer o no. Yo creo que no estamos peor. ¿Por qué? Hace 4 años atrás, cuando estamos justamente en octubre, que estamos a puertas de entrar a octubre del 2019, tenías muchas dudas de cuáles eran, o sea, a lo mejor no muchas dudas, pero había un malestar muy que se estaba gestando y que rompió y que nos desbordó a todos y fue octubre del 2019. Yo creo que peor que octubre del 18 de octubre del 2019, ahí no estamos, porque no estamos en la calle, no estamos rompiéndolo todo, eso no estamos peor que en ese momento en particular. Después, después de eso, ¿dónde sí avanzamos? Tenemos una PGU que sí hizo cambios bastante relevantes. Tenemos en este minuto votado ya, no en un proceso final, no ha finalizado, pero hay un acuerdo transversal de parte de todos los políticos de un seguro de salud universal, que también vendría a cambiar bastantes cosas del modelo de salud. Estamos avanzando en respuestas que hagan sentido a la gente de esos problemas que antes solamente estaban como malestar. O sea, lo que yo creo que no estamos igual es que efectivamente hemos hecho un proceso en el cual hemos logrado identificar cuáles son las formas de que la izquierda y la derecha entregan como soluciones para estos malestares y se han ido probando para decir esto sí, esto no, y hemos ido avanzando en esa conversación que hace 4 años atrás no la teníamos. Entonces, por eso yo Mira, creo que mm, estamos más cerca de lograr un acuerdo y un final, porque ya tenemos mucho más identificadas esas posibles respuestas que no funcionan o que sí funcionan de lo que lo teníamos el 18 de octubre del año pasado, del 2019. a ver, a ver, ¿sabes cuál es la ganancia? La ganancia hay que se probó un modelo distinto o se trató de un modelo distinto y no funcionó. O También, pues. sea, yo creo que sí, pero es que es una ganancia que tiene un costo. Y el costo son las personas que se siguen sumando a los dolores. Si eso es lo que yo digo. O sea, a ver, si yo voy a los números, los números son personas. Pregunto, ¿hemos construido más viviendas? Olvídate de Boric, no piensa en las personas, olvídate de Vicente Boric o de Piñera o de Matei o de Cas. No, ¿hemos construido soluciones de vivienda para las personas hoy día? ¿Sí o no? Ok, tú hablaste de PGU, perfecto. ¿Hemos mejorado las pensiones sustantivamente? Mm. Sí, Entonces, la salud ha mejorado, si el tema, la educación ha mejorado, si yo, no es que sea derrotista o alarmista o lo que tú quieras colocarme como adjetivo, si el punto de fondo es, probamos un camino distinto, no está funcionando y quizás llegamos nuevamente por el modelo pendular, vamos para acá, pero sí necesitamos que encontremos el camino para poder hacer los cambios a los dolores del país. No puede quedarse gente atrás. Y ese es el deber totalmente de de todos acuerdo. nosotros, independiente del el lado político que tú profeses. No puede quedarse gente, ni los adultos mayores, ni el tema de la salud, ni el tema de la educación. No podemos. Eso es un lujo que no existe. Por tanto, eso es lo que yo creo que hay que cuidar. Creo que sí se descubrió y ganancia es, no era el camino el que se estaba planteando, pero al menos el deber nuestro hoy día como país es eso, hay que recuperarlo rápido. Y una cosa que voy a oír de mi amiga Alicia, necesitamos que el país crezca. Si con crecimiento vamos a poder tener recursos económicos impuestos para poder lograr ir tomando esos caminos, recuperando esos espacios que son de personas que la pasan mal. Porque ese estallido social tiene ese origen. Totalmente de acuerdo. Y eso era. Y lo tengo que decir así porque yo siento que en la métrica no estamos mejor. Claro, se probó que el modelo no funcionaba, pero creo que eso es lo que yo quería un poco explicar. Y ¿Sabes, aquí sí Miguel? estuvo, sí, es verdad. Estoy mirando la prensa del 9 de octubre del 2019, 9 días antes del estallido. Presidente Piñera, Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada. O sea, nada hacía presagiar que 10 días después íbamos a tener lo que teníamos. Entonces, si ustedes me dicen que porque hoy día está calmada la calle,
esto sigue mucho mejor. Ojo que estas cosas nadie las ve venir. Entonces lo que uno tiene que tener puestos son los termómetros justamente en parámetros objetivos. Es justamente lo que están conversando. Se están resolviendo los problemas, la gente lo está pasando mejor, tiene más sensación de que el futuro es mejor que el presente. Yo creo que no. Y yo creo que no porque también dice un viejo dicho que las mismas personas que crearon la crisis no pueden sacarte de la crisis. Se necesitan miradas, estrategias, actores nuevos. Por eso tengo yo puesta mi mirada en el sistema político, porque aquí no se trata de maquillar y que en vez de 10 partidos políticos, que son los que hoy día están en el gobierno, sean 8, porque así va a ser más fácil ponerse de acuerdo. No, yo creo que aquí se requiere de verdad una cosa drástica. Cuando ustedes decían que el tema de las contribuciones no es neutro, porque finalmente se va a recaudar menos plata y los municipios van a tener menos plata. Bueno, cuando la gente ve que hay una corrupción en donde se llevan la plata con carretilla, ¿y a mí qué te van a decir? Po? Ojalá tengan menos plata, po, si en el fondo yo estoy financiando eso. Entonces, ojo ahí con eso, porque yo digo, hay que tener puesto el termómetro en las personas, no tanto en lo que a uno le pasa al grupo de referencia de uno, porque aquí nosotros quizás sentimos que estamos bien, pero quizás hay gente que no está bien, está viendo que están perdiendo la pega, que la plata no les alcanza. Entonces, eso digo yo, ojo, el poder político a veces vive en su burbuja y no está siendo capaz de ver lo que pasa afuera. Tengo una pregunta, Rocío. Tú que estuviste conversando con varios actores en el Consejo esta semana, ¿hay sensación de derrota del proceso en sí o no? O ¿O tienen sea, esperanza los actores, los involucrados, digamos? Hablamos de los involucrados. ¿Ellos tienen esperanza del proceso? yo creo que la izquierda no mucha, en general. Yo creo que ya ¿Ya? están como para tirar la esponja y nada. En el caso del republicano, como te digo, estaban descorchando champaña cuando yo estaba porque estaban logrando las cosas que para ellos eran importantes. Y en el caso de Chile Vamos, hay sentimientos encontrados. O sea, hay algunos que están muy cómodos votando de esta forma y poniendo letras Ujú. chicas. Yo me voy a agarrar de lo que tú acabas de decir, Alicia. Creo que aquí las personas, los que crearon la crisis, no son los mismos que están viniendo a resolverlo. Bueno, si somos todos, Alicia. No solamente los políticos, somos los que votamos por Todos. los políticos, somos los que no toman decisiones, somos todos. Y no van a venir aliens a venir a resolvernos el problema. Aquí tenemos que resolverla Sí, entre todos. Así que sí, pero tenemos que hay un hacer un tema, cambio de switch. Así que hay un da lo mismo, factor, ¿cachai? hay un factor que es incidente, eso sí. Yo creo que el sistema político, dada como está armado, genera lo que pasó, esa captura, o sea, la búsqueda permanente del voto y no del bien del país. Sí, pero es que más allá del sistema político, está dado por que es muy fácil caer en la tentación y es mucho más cómodo irte donde tus amigos y quedarte en tu caja de resonancia y tratar Mm. de quedarte todo el rato ahí. Y eso yo creo que a la larga va a terminar en cualquier sistema político, ya sea una dictadura o sea una democracia o una asamblea. Como sea, vamos a ir para allá. Y la única forma de que eso no pase es que cada uno de nosotros sea consciente de que hay que estar ahí. Ahora, estar ahí es muy difícil cuando sientes que estás pegándote todo el rato contra una pared. Es más fácil decir, ¿para qué voy a estar metida en esto si en verdad mi vida está bien? ¿Cachai? Hasta que te llega a ti y ahí tú te tienes que involucrar. Claro, Entonces yo creo que ese es la única forma real de que nosotros podamos hacer un cambio, es que nosotros mismos somos parte del cambio, ¿ya? Desde de cada una de las sensaciones que tomamos en el día a día. Ahora, en el caso de Piñera, yo creo que efectivamente se venía muy bien. Yo estoy leyendo el libro de Gonzalo Blumel ahora, justo donde relata cada una de esas partes y habla justamente de lo perdidos que estaban y en el libro hace una alusión donde también esto está superado, donde él recibe, por ejemplo, Gonzalo Blumen, una llamada de Boric que le dice lo que está pasando en la calle, yo que siempre he estado en la calle, este otro nivel, otra cosa, más allá de lo que el Frente Amplio podía hacer o de las marchas universitarias habían sido antes. Esto, lo del 18 de octubre fue muchísimo más allá y encontró y prendió con el resto de esta inseguridad que tenía la clase media en ese minuto que se junta. Y eso, esa inseguridad de la clase media, sí habían varios que las venían hablando anteriormente, pero se produjo también este tema de choque de decir de, si no son capaces de ponerse de acuerdo, aquí mejor vámonos a la anarquía total. ¿Cachai? O sea, vamos a hacer sentir este malestar.
sea, ahora estamos al borde de esa cornisa, como bien dice Cerati y Héctor Maturana, de qué es lo que va a pasar. Y lo que a mí me preocupa es que nuevamente cada uno de los nichos se queda en su nicho, sin el sentido de urgencia, porque lo puede tirar para más adelante. Porque están más preocupados de la elección posterior que de venir a resolver el problema. Y yo con la sensación que me quedaba después del consejo era como me encantaría meterlos igual que cual claustro, de hacer un cónclave, meterlos ahí, dejarlos sin comida, hasta que salgan con una respuesta, hasta que salgan con el Papa. Pero después decía, quizás con qué cosa van a salir solamente para poder salir de ahí. Entonces tampoco era la respuesta. Así que no, no tengo respuesta. Estoy de acuerdo contigo, Rocío, y voy a citar el mismo libro, que también lo estoy leyendo, pero voy a citar el prólogo en donde decía por qué se generó esta crisis, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que decía que aquí se produjo una actitud de niño mimado en donde cada uno quiere plantar su propia bandera. Entonces yo le pido, como dices tú, que esto es responsabilidad de todos y todos tenemos que aportar. ¿Cómo podemos aportar nosotros? Por favor, maduremos un poquito, dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a pensar en el país. Mis problemas serán mis problemas, pero aquí lo que importa es que al país le vaya bien. Entonces, hacemos crecer este país y ahí nos empezamos a repartir todas las ganancias de otra manera seguramente, porque efectivamente quizás se está repartiendo mal la torta, estoy totalmente de acuerdo, pero si no tenemos torta que repartir, no vamos a resolucionar el problema. Así que con esa inquietud, lamentablemente, Héctor, tenemos que despedir el programa porque se nos acabó Está el... bien. Así que, bueno, estamos, parece, todos de acuerdo en que aquí tenemos que avanzar, dejar atrás nuestras ganas personales y poner al país por delante. Así que con esa inspiración los dejamos invitados para la próxima semana, porque nosotros vamos a estar aquí puntualmente para contarles todos los avances del proceso constituyente. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Héctor. Despedimos a Lorenzo, que se nos tuvo que desconectar, y a ustedes que nos acompañaron también, muchas gracias. Así que los esperamos. Chao, chao.